Bienvenidos a África 7 días, el programa semanal para revisar la actualidad del continente. Yo soy María Clara Calle y hoy estoy en reemplazo de Amal Ben Othman. Vamos con los titulares. Sudán lleva 2 años sumido en una guerra brutal entre el ejército y las FARC. Más de 12 millones de personas han sido desplazadas y casi 25 millones necesitan ayuda humanitaria urgente en medio del colapso, la hambruna y la violencia. La caída de al-Bashir en 2019 dio paso a una frágil transición civil-militar que colapsó en 2023, cuando 2 generales enfrentados desataron un conflicto brutal por el control de Sudán. Les contamos por qué se llegó a este punto. Y la ONU alerta que esta es hoy la crisis humanitaria más grave y desatendida del mundo. La mitad de los desplazados son niños y casi unos 17 millones están por fuera del sistema escolar. Enfermedades como el cólera, el dengue y la malaria se están propagando. Como lo vemos, hoy hablaremos de Sudán, un país que cumple 2 años atrapado en una guerra devastadora. Desde abril de 2023, los enfrentamientos entre el ejército regular, liderado por el general Abdel Fattah al-Burhan, y los paramilitares de las fuerzas de apoyo rápido, comandados por Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemeti, han sumido a esta nación de 50 millones de habitantes en el colapso. A 24 meses del estallido del conflicto, el saldo es desolador. Dedicamos esta edición de África 7 días a la situación en Sudán. Y empezamos con el contexto en el que nació esta guerra. A menudo se presenta como una lucha de poder entre 2 generales, al-Burhan, del ejército, y Dagalo, líder de las fuerzas de apoyo rápido, las FARC. Pero va mucho más allá. Es el choque entre 2 sistemas político-económicos que crecieron bajo el régimen del expresidente autócrata Omar al-Bashir, quien estuvo en el poder durante 30 años. Las fuerzas de apoyo rápido son milicias creadas bajo el mando de al-Bashir y, como su nombre lo indica, fueron diseñadas para reprimir tanto a las insurgencias armadas rurales como a las protestas prodemocráticas urbanas. Pero al-Bashir otorgó no solo el poder económico a las FARC, sino también al ejército, lo que les permitió controlar sectores claves del país. Pero ¿cómo se llegó a este punto? La caída de Omar al-Bashir ocurrió en abril de 2019, tras meses de intensas protestas iniciadas en diciembre de 2018 por el alza del precio del pan, una grave crisis económica y décadas de autoritarismo. Todo ello dio paso a una frágil transición entre civiles y militares. Aunque se formó un Consejo Soberano para avanzar hacia elecciones democráticas, las tensiones internas persistieron. En octubre de 2021, el general Abdel Fattah al-Burhan dio un golpe de Estado, marginando a los civiles. La rivalidad con el líder de las FARC, Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemeti, se agudizó cuando se discutía la integración de estas al ejército, lo que llevó en abril de 2023 a que ambos bandos desataran una guerra abierta por el control del país. Esa guerra por el control, que hoy cumple 2 años, ha provocado que Sudán sufra un devastador conflicto entre el ejército y las FARC, con un número de víctimas probablemente subestimado, porque por la falta de acceso a los lugares son difíciles de medir en medio de un colapso estatal cada vez más profundo. Esta es la historia. El 15 de abril de 2023, una columna de humo se eleva sobre Jartum, la capital de Sudán. Tras semanas de tensión, las fuerzas de apoyo rápido, las FARC, lideradas por Mohamed Hamdan Daglo, lanzan ataques coordinados contra el ejército regular, al mando del general Abdel Fattah al-Burhan Daglo, antiguo aliado convertido en enemigo, que asegura que su único objetivo es forzar la salida de al-Burhan. No tenemos problemas con el ejército. Todo lo que queremos es que Burhan y su banda se rindan. Al-Burhan, por su parte, promete una victoria rápida. Estamos seguros de superar esta prueba con sabiduría y fuerza para preservar la seguridad y la unidad del país y poder transferir el poder a los civiles. En medio del conflicto, los civiles son quienes más sufren, atrapados entre los frentes. La guerra nos sacó de casa. Estábamos con nuestros hijos cuando llegaron los hombres armados. Tuvimos que huir al monte. ¿Cómo puede ser esto posible? Hoy, 2 años después, Sudán está completamente devastado. Las infraestructuras están en ruinas, la economía colapsa y la hambruna ya afecta al menos a 2 regiones.
2 años de violencia sin tregua, 2 años de devastación, desplazamiento y muerte, millones desplazados, decenas de miles asesinados y la hambruna se extiende. 2 años de sufrimiento frente a 2 años de indiferencia e inacción. Sobre el terreno, el ejército controla Jartum y el este del país. Las FARC dominan parte del centro y el oeste, incluida toda la región de Darfur. Y desde que retomó la capital a finales de marzo, el ejército ha reiterado: no habrá paz mientras las FARC no depongan las armas. Cualquier negociación está descartada. Ahora, 2 años después del inicio del conflicto, Sudán vive la crisis humanitaria más grande y devastadora del mundo, como lo asegura la ONU. Veamos ahora algunos datos clave de esta organización sobre la situación en el país africano. 12,6 millones de personas han sido desplazadas por el conflicto. El 70% de los desplazados permanecen dentro de Sudán y el 29% en países vecinos. La mitad de los desplazados son niños, es decir, unos 5 millones, y 17 millones están fuera del sistema escolar, lo que equivale a toda una generación. La población está además expuesta a la propagación sin control de enfermedades como el cólera, el dengue y la malaria. Y la hambruna ya ha sido declarada oficialmente en regiones como Darfur y Kordofán del Sur. Para saber más sobre la situación en el terreno, hablamos con Dalia Abdel Monen, analista política sudanesa exiliada en El Cairo desde hace 2 años. Ella sigue en contacto con familiares y amigos en el país. Esto es lo que nos contó sobre la situación humanitaria, especialmente tras los recortes estadounidenses. With the cuts in humanitarian aid, con los recortes en la ayuda humanitaria, muchas de las cocinas comunitarias que alimentaban a millones de personas se han visto afectadas. Más del 80% han tenido que cerrar. Al mismo tiempo, la ayuda humanitaria se ha convertido en un arma en manos de ambos bandos. Ambos ejércitos impiden que llegue a su destino o imponen obstáculos burocráticos para bloquear su distribución. Y no solo la ayuda humanitaria ha sufrido, pues el conflicto también ha colapsado el Estado de Derecho, permitiendo que los crímenes contra mujeres y niños ocurran en total impunidad. Organizaciones denuncian el uso de la violencia sexual como arma de guerra para aterrorizar y desplazar a la población. Un reciente informe de Amnistía Internacional documenta violaciones en grupo y esclavitud sexual cometidas por las FARC, con testimonios escalofriantes de las víctimas. Nos violaron a todas. Es el título del impactante informe de Amnistía Internacional que documenta abusos sexuales cometidos por las FARC en varias zonas de Sudán. ¿Por qué lo hicieron? Para humillar, para afirmar su control, para desplazar por la fuerza a comunidades enteras, en esencia para destruir el tejido social sudanés. Más de 30 víctimas, incluidas menores, relatan abusos de las fuerzas de apoyo rápido, que recurrieron a violaciones en grupo y esclavitud sexual. 4 soldados de la FARC entraron en mi casa. Uno de ellos me agarró y me dijo que quería violarme. Intenté resistirme, pero me golpeó con su arma y me dijo: si resistes, violaré a tu hija. 2 hombres me ataron las manos y me quitaron la ropa. 3 de ellos me violaron delante de mi hija. Algunas mujeres cuentan que fueron detenidas y violadas a diario durante semanas. La mayoría asegura que las FARC las atacaron por sospechar que apoyaban al ejército regular. La ONU acusa a ambos bandos de crímenes de guerra. Erika Guevara, de Amnistía Internacional, nos explicó cómo estos crímenes no son actos aislados ni aleatorios, sino violaciones sistemáticas y planificadas. En el informe de Amnistía Internacional nosotros hemos documentado el caso de 36 mujeres y niñas que han sido víctimas de esta violencia sexual atroz, dado que estas mujeres han escapado y pudimos entrar en contacto con ellas cuando ya se encontraban en campos de refugiados en Uganda. Es decir, tuvimos la posibilidad de documentar cómo estos actos de violencia sexual en realidad se han convertido en actos sistemáticos
que te llevan a determinar que efectivamente se tratan de órdenes, de que se cometa esta violación para romper a las comunidades. Y es por eso que nosotros denunciamos que se trata de posibles crímenes de lesa humanidad. El informe de Amnistía Internacional advierte: quien apoye a las FARC, incluso con armas, comparte su vergüenza. Aunque reciben presuntamente armamento de países como China o Rusia, el respaldo más documentado es el de Emiratos Árabes Unidos, según informes de un grupo de expertos de la ONU. De hecho, el ejército sudanés ha denunciado a Emiratos Árabes Unidos ante la Corte Internacional de Justicia por su presunto apoyo a las FARC, acusándolo de violar la Convención contra el Genocidio. Desde Abu Dhabi niegan las acusaciones. Hay muchos otros países y actores que han influido en la situación en la que estamos hoy, pero al final del día yo vuelvo a mirar a nuestros políticos, a nuestro ejército, a nuestro propio proceso político que permitió que esta guerra ocurriera. Creo que si alguna vez va a haber un cambio real en Sudán, tiene que venir de nosotros. Tenemos que aprender de nuestros errores del pasado. Tenemos que aprender de las decisiones que tomamos, de las concesiones que hicimos después de 2019. Nosotros como sudaneses cedimos, permitimos que el ejército y las FARC tuvieran un papel en el gobierno. Deberíamos haber mantenido una postura firme y haber dicho que no. Pero aunque los actores externos han influido, para nuestra invitada, analista política sudanesa, la situación actual se debe, ante todo, a los errores de la clase política de su país. Gracias por acompañarnos en esta emisión de África 7 días, dedicada al balance de los 2 años de guerra en Sudán. La producción de este programa estuvo a cargo de Amal Benotman, Ángela Gutiérrez, Iván Rodríguez y Jennifer Guevara. A ellos los agradecimientos. Ustedes vean más en france24.com.